en la casa. Sí, y nos pudimos dar cuenta, Juan Pablo, evidentemente de esta situación, porque hay un parque que es muy curioso y que llama mucho la atención, es el de El Cortijo, el barrio El Cortijo, un parque que fue intervenido hace mucho tiempo durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa. La gente protestó allí, que porque se iba a cerrar, porque se iba a intervenir. Entonces, durante la intervención, ese parque permanecía muy solo. En las mañanas nadie iba, nadie circulaba, y ahora que ya está adecuado, está abierto nuevamente al público, uno se da cuenta, la gente está saliendo masivamente y lo peor, en esta época, O sea, sal- piensan que están en vacaciones. están en vacaciones. Hoy hicimos un recorrido, había personas, había adultos mayores, niños, se estaban reunidos jugando. Claro que además el Sí, llamado que se ha hecho de manera constante es, esto no son esto vacaciones. no son vacaciones y hay que tomar las cosas con seriedad, y pues nosotros nos tomamos a la tarea de hacer este recorrido, y como podemos ver en imágenes, ahí está el parque, niños jugando, algunos jugando golf, otros corriendo. ¿Jugando golf? Hay unos jugando golf, No ahí puede podemos ver en este ser. momento la imagen, hay un paneo donde están jugando golf los niños, No puede personas ser. corriendo, hay grupos de familia que pasean con su perrito, otros montando Tan bellos. bicicleta. O sea, eso es parecía un sábado cuando este Ah, parque generalmente No, no permanece solo. puede ser. Hablamos con la primera persona, se llama Noralba Sánchez, y esto fue lo que ella nos contó frente a la situación. ¿Cuál es su nombre? Noralba Sánchez Circa. Bueno, doña Noralba, usted ha visto que aquí en el parque ya hay mucha gente cuando la orden prácticamente es que nos quedemos en casa. ¿Cómo le parece? Pues sí, pero pues como el parque no hay tanta gente por ahora a esta hora, pues uno sale camino un tricito para desestresarse del problema tan terrible que es la epidemia. Sí, este parque estaba cerrado porque estaba en restauración, sin embargo ya fue habilitado y ahora está saliendo mucha más gente de lo común. Y en esta época preciso cuando está el coronavirus, ¿no es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero pues a esta hora somos muy poquitas las personas que venimos a caminar un ratico, 20, media hora, una hora. Máximo yo hago una hora únicamente. Y frente a las recomendaciones de que nos quedemos en casa, Sí, pero el estrés es brutal. Pero yo a esta hora ya voy regresando a casa, ya me quedo toda la tarde y toda hasta el otro día. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. esperamos ok, que hasta ahora gracias. doña Noralba ya se encuentre en casa. También hablamos con un señor pues de 65 años, aunque llevaba protección y todo, llevaba su tapabocas, sigue siendo un riesgo. ¿Cuál es su nombre? Alcides López. Bueno, don Alcides, ¿qué opina usted frente a las medidas que se está tomando el gobierno y que nadie prácticamente puede salir a las calles? Muy bien, es muy bien porque nos protegemos la salud. Bueno, veo que usted está aquí saliendo al parque, ¿no es mejor quedarse en casa? No porque es que yo tengo problemas cardíacos. Sí. Y entonces a mí el deporte es una medicina. Yo tengo que trotar todos los días y caminar. No me puede impedir el gobierno porque eso es una droga mía. Sí, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 65. Bueno, tiene 65 años, sin embargo, usted sabe que el riesgo es alto. De todas maneras, ¿cuál es ese mensaje que usted quiere de Pues pronto pedir? que las personas, pues, si no tienen esa terapia como la tengo yo, pues que se queden en casa. Sí, que si cuando vean a una persona a los 2 metros uno se pone el tapabocas y pasa, y después ya lo puede uno descubrir. Pero siempre uno andar protegido. ¿No es mejor quedarse en casa? Sí, claro, sí, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, Sí. muchas gracias. Bueno, pero ojo, ¿usted me recuerda cuál es la edad de don Alcides, Mauricio? 65 años. 65 años, que sin ser de la población que desde la orden del gobierno pues entrará en cuarentena, si es Andrea, pues una persona que se encuentra dentro del rango de la población de más alto riesgo, y usted lo escucha y él Sí. sencillamente dice que el gobierno no lo puede parar, ¿no? Que él sale a hacer ejercicio porque ejercicio es su medicina. Sí, sabe una cosa, mire que hablaba fuera de micrófonos con un ciudadano de España, que más adelante lo vamos a tener, y él me decía, mire, al principio, hace 2 semanas en España, en Italia, estábamos tomándonos las cosas como seguramente lo toman ahora en Latinoamérica, porque hasta ahorita está llegando y no se lo tomaban en serio. Pero cuando ya empiezan a darse cuenta que puede que los jóvenes no, pero igual las personas pueden ser transmisoras. Y siempre en todas las familias hay un padre de familia, hay un mayor de edad, hay un abuelo, y por eso pues se debe ser consciente
No, más que eso, se debe ser consciente que un joven o cualquier persona puede ser portador, entonces sí se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el contagio. Sí, es difícil, pero se puede hacer ejercicio incluso en un lugar que pueda ser más protegido Claro, y porque es no que cuando además se Porque es que además, tenga Andrea, contacto. esta persona que entrevistó Mauricio, pues dice que sale a hacer ejercicio porque es como para su salud, porque así se lo recomiendan los médicos y porque lo necesita, pero pues también está poniendo en riesgo su salud saliendo a la calle, o sea, de nada le sirve, está solo eso, o tapando sea, una cosa con la otra. yo vi, o sea, sin mentirles, yo vi por lo menos unas 5 personas, adultos mayores todos, y o sea, salen sin ningún control, ahí la No. protección es mínima. Y dice que con el tapabocas se protege. Y lo que se ha dicho de manera insistente es que el tapabocas pues debe usarse como una medida de protección de quienes están contagiados del virus. Sí. Pero no es la salida para protegerse uno estando en la calle y menos población de riesgo. Bueno, sigamos con los testimonios. ¿Qué más encontró usted? Bueno, el siguiente testimonio es una persona que a pesar de que es ya madura, de todas maneras dice que no tiene ningún riesgo. Escuchemos. ¿Cuál es su nombre? Jorge Montoya. Bueno, don Jorge, frente a las decisiones que ha tomado el gobierno y también la alcaldía de las personas o el llamado que están haciendo a las personas para que no salgan de sus casas, ¿cómo lo ve? Me parece que es un medio de prevención. Siento que el contacto con otras personas es lo que está propagando el virus. Bueno, frente a esta medida, veo que en el parque hay muchas personas. ¿Usted no cree que deberían estar mejor en casa? No por por lo que es tan amplio este parque. O sea, yo pienso que es el contacto muy cercano el que da el contagio. Esto está muy grande, muy aislado. En el momento que haya mucha gente, de pronto sí, pero por ahora creo que no. En este momento no. Frente a los adultos mayores, también he visto aquí algunos, ¿no cree que deberían ya empezar a acatar la decisión? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que se ha mostrado que los adultos mayores son los que son, digamos, más afectados con todo este tema del virus. Yo creo que ellos sí deberían estar más bien resguardados en casita. En su caso particular, ¿usted va a acatar la orden? En parte sí. O sea, puedo salir a estos espacios, pero en la posibilidad de quedarme en mi casa sería mucho mejor. Muchos tienen esa excusa de salir, dicen que por temporadas, que no se van a quedar totalmente en sus viviendas y que pueden salir al parque porque es una zona supuestamente donde pueden disfrutar del aire puro, como el siguiente testimonio. Pero venga, le leo comentarios, Mauricio. Comentarios, y yo creo que Andrea también me puede ayudar con la lectura de comentarios, sobre todo a través del Facebook, porque son muchísimos. Mire, por ejemplo, Diana Telles, que apliquen sanciones económicas, verán que ahí sí todo el mundo en la casa, cuando les tocan el bolsillo, reaccionan. Y Rosa María Niño dice, no es que no hagamos caso, es que toca trabajar, pagar arriendo, toca pagar créditos de bancos, porque con esas medidas del presidente nos vamos es a endeudar. Y Gloria Alicia Mariño dice, ¿por qué a esas personas no se les hace ningún tipo de sanción? Es una irresponsabilidad, por Dios. La gente se estresa en su casa, ¿en qué ambiente viven? Hay cosas por hacer. Andrea, ¿ve usted también comentarios que llegan en nuestro Facebook Live? ¿Por qué la gente no hace caso? Sí, dicen, Álvaro García, dicen que nos quedemos en casa. ¿Será que el gobierno nos va a dar de comer así no salga uno a rebuscarse del diario para la comida de la familia? Dice Sara Sga, a cuidarse todos. Y bueno, hay otra gente que la verdad se pone pues más irritable y utiliza comentarios fuertes para decir que la gente tiene que crear conciencia porque después va a llegar un momento en que todo el mundo pues lo puede lamentar. Dice Javier Cano, porque hay que comer, sostener familias, hay gente que vive del día a día, los otros son unos severendos becerros. Bueno, dice Lady Guerrero Maya, la salud depende también de comer y subsistir. Decir quédense todos en casa es ilógico en un país lleno de gente pobre y trabajadores ambulantes. Todavía está la polémica de qué hacer entonces. Juan Manuel Rodríguez, ¿por qué hay miles de personas que viven del diario? Día que no trabajan, día que no comen. Mauricio, usted recogió más testimonios. Sí, pero hay que diferenciar que unos son los que tienen que salir a trabajar, como es el caso de los vendedores ambulantes, que también hablamos con ellos el otro día, pero otros son los que, pudiendo estar en casa, no lo hacen. Y el señor, el siguiente testimonio, don Marco Reyes, que me puso a correr detrás de él, pues es otra de las excusas que tiene él, según para salir, es el aire puro. Bueno, ¿cuál es su nombre? Marcos Reyes. Bueno, Marcos, ¿qué opina frente a las decisiones que se está tomando el gobierno para que la gente no salga, que se quede en casa? Pues me parece que son ineficientes porque lo primero que tenía que hacer era haber cerrado el aeropuerto, porque todo el virus está entrando por ahí.
Bueno, y en el parque usted está viendo que muchas personas cuando deberían quedarse en casa, o por lo menos ese es el llamado, ¿no? ¿Qué opina? Aquí los espacios descubiertos como el parque, no creo que sea ningún inconveniente ni ningún foco de contagio acá, porque el parque, como usted lo ve, es descubierto y la aglomeración de gente es muy poca. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, mijo, que esté muy bien. Juan Pablo, Bueno, lo mijo. más preocupante, mijo, como dijo él, son los niños. Los niños, los que vivimos allí jugando en el parque, jugando golf, jugando fútbol, o sea, y acompañados algunos de sus padres, y de verdad que es un poco irresponsable de que estén haciendo esta situación. Bueno, pues nos vamos a ir con Roberto Angulo, que es uno de los asesores de la alcaldesa Claudia López, para tratar de comprender e incluso analizar esto y mirar esto por qué razón entonces se puede convertir también en una razón más para este simulacro que se ha convocado y que se realizará durante el fin de semana. Don Roberto, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Usted escucha estos testimonios, nosotros vemos estos videos a través de nuestro Facebook Live y uno queda pues un poquito desconcertado, ¿no? Porque el llamado sí es a quedarse en la casa, pero la gente no hace caso, ¿ah? Vale. Bueno, antes que nada yo hablo como consultor, no hablo en nombre asesor de la alcaldesa, pero no voy a hablar sobre el simulacro, no estoy autorizado para eso. Sobre las medidas económicas de contención social que lanzó el gobierno nacional, si puedo comentarles lo que ustedes quieran. Bueno, pero don Roberto, el hecho de que la gente salga a la calle, que no acoja ese llamado para quedarse en la casa, ¿no le merece ninguna opinión? Sí, claro, digamos, lo que pasa es que quería hacer esa salvedad para evitar alguna confusión. Claramente el riesgo va a se va a volver objetivo conforme pasan los días, se va a objetivar el riesgo, es decir, la gente va a empezar a ser consciente del riesgo conforme pasan los días. Hay que hacer mucha pedagogía, ¿sí? Parte, digamos, de este simulacro es esa pedagogía. Pero también está, digamos, por un lado tiene usted a la persona que no es consciente del riesgo, y por el otro lado usted tiene afuera a las personas que viven del trabajo del día a día, y ahí es donde la contención social adquiere una relevancia muy importante para Colombia y para estos países de América Latina que tienen tanta población informal, tanta población en pobreza y en vulnerabilidad. Sí, bueno, Roberto, ahora sí hablemos sobre el paquete de medidas que anunció el gobierno nacional, pero también sobre las medidas que se tomaron específicamente en Bogotá, porque entiendo que usted también, digamos, que está participando o ayudando a todo este tema de establecerlas, ¿no? Sobre las medidas que tienen que ver específicamente para la población de escasos recursos, pues se ha hablado, por ejemplo, de devolución del IVA, de adelantar la devolución del IVA y además de anticipar giros a programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. ¿Cómo se va a lograr una efectividad o cómo esto definitivamente puede ayudar a las personas de menos recursos en el país a afrontar esta emergencia? ¿Sí son suficientes estas medidas? Bueno, lo primero es que quisiera como resaltar el punto de la contención social, ¿sí? ¿Qué es? Nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo en tiempo real de los otros países las medidas de contención del virus, ¿sí? Es decir, hemos aprendido que si hacemos confinamiento se puede bajar la curva de incidencia, si cerramos colegios se puede bajar la curva de incidencia. Pero en América Latina, ¿sí?, estamos enfrentando con países desiguales la contención social, ¿sí? La contención social no es residual, no es paliativa, sino que es la que va a hacer posible la contención para enfrentar el virus, ¿sí? Entonces, el reto de política pública que tenemos es probablemente el de política social es probablemente el más grande que hemos tenido en la historia reciente, y es transformar las cadenas de valor de la política social convencional, ¿sí?, en una política social domiciliaria, ¿sí?, es decir, a la casa, ¿sí? Entonces, las decisiones que tomó el gobierno nacional me parecen que son muy buenas, son excelentes y dan un paso en ese sentido, ¿sí? Fíjense que lo primero que hizo el gobierno fue cambiar la cadena de valor de Familias en Acción, es decir, ya no pide la condicionalidad, anticipa los pagos
El programa cambia de reglas y se utilizan los canales existentes para garantizar seguridad alimentaria, una suavización del consumo y proteger los ingresos. Desde ese punto de vista, yo creo que las medidas del gobierno nacional de ayer son buenas, ¿sí? Y son un primer paso en esa transformación de esas cadenas de valor, pero no van a ser suficientes, van a tener que irse intensificando conforme se va intensificando las restricciones de confinamiento para poder enfrentar el virus. Yo quiero preguntarle por ese fuerte pronunciamiento que hizo la alcaldesa Claudia López a Migración Colombia, porque si bien ustedes están tomando aquí medidas de contención, hay un momento en que eso se empieza a desbordar si llegan pacientes contagiados, sobre todo de Europa. ¿Qué ha pasado y qué respuesta han tenido? Porque es que la alcaldesa de Bogotá no es la única que se ha quejado de que Migración Colombia no les entrega los datos de quienes llegan y que pueden estar contagiados. ¿Qué ha pasado? Si no, vuelvo y te repito que no, o sea, no estoy hablando con vocería del distrito, entonces no quisiera Entendemos, como pero entrar en una ahí hay algo que confusión está fallando innecesaria. en la comunicación de las Sí. actividades de las autoridades aeroportuarias. No tengo, digamos, la dimensión del problema, los he estado asesorando, es más que todo en la contención social. Claramente, nosotros ahorita tenemos que manejar una información en tiempo real. Muchas veces estas bases de datos y estos flujos de información todavía no los podemos tener en un flujo, digamos, durante el Lo día. entiendo y le Como, ayudo para que usted no se meta en problemas. No hablemos de la vocería, digamos que de la parte política y de los problemas de comunicación. Hablamos desde el punto de vista de la contención social. Si ustedes están pretendiendo contener el virus, pero si a otros agentes externos llegan, de nada puede servir. bueno, el cierre de las fronteras aéreas, por ejemplo, yo sí tengo una posición mía, personal y ética, y es que uno no puede negarle los derechos a los colombianos, ¿sí? El cierre de la frontera aérea nos manda a nosotros a un conflicto ético que probablemente no tenga precedentes, y es tener un conjunto de nacionales sin derechos, ¿sí? Ahí hay una gran discusión, ese es un dilema ético que hay que poner sobre la mesa. Mi posición es que esa frontera aérea para la entrada de nacionales no se debe cerrar porque somos colombianos, ¿sí? Y no podemos negar derechos de ciudadanía. Entonces, esa es una de las restricciones con las que tenemos que jugar para poder hacer la contención social, ¿sí? Pues don Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, responder estas inquietudes que tenemos a esta hora del mediodía en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Bien, hasta luego.